Bien, tenemos aquí algunas notas interesantes acerca de algunos enanos míticos. Bien. No enanos verdaderos ni históricos, sino enanos de los mitos. Vamos a empezar con los de Jonathan Swift. Muy bien. Saben ustedes que Lilliput es una isla de unos 17 kilómetros cuadrados, situada al suroeste de Sumatra y Borneo, es este. descubierta en 1699 por el amigo Lemuel Gulliver. Sus habitantes no llegan a los 15 centímetros de estatura, aunque allí en su país no son enanos. Sus caballos tienen unos 11 centímetros y medio de alzada y sus árboles, aún los más grandes, no miden mucho más de 2 metros de alto. Todos los animales domésticos, aves, o las plantas cultivadas y demás flora y fauna son pequeños en la misma proporción. Las calles más importantes tienen 1,5 metros de ancho. Mildendo, su capital, posee una población de unas 500.000 almas. El palacio del emperador, rodeado por un muro de unos 60 centímetros, se encuentra en el centro de la ciudad. En Lilliput, a los padres no se les permite educar ni siquiera criar sus hijos. Los liliputienses creen que la relación entre padres e hijos es puramente fortuita. Los niños no tienen ninguna obligación para con los padres y se los envía a unas escuelas comunales. Allí, expertos profesores educan a los jóvenes liliputienses según cuidadosos códigos de urbanidad y conducta moral. Ahora bien, curiosas habilidades como el funambulismo, es decir, El poder andar en ser la cuerda equilibrio en floja, una ¿no?, cuerda, claro. que fueron introducidas en el país a principios del siglo XVII, han ido cobrando importancia a medida que partidos políticos y facciones han pasado a predominar en la vida pública. El funambulismo lo practican tan solo aquellas personas que aspiran a cargos importantes y al favor de la corte. Qué bueno. Estas personas se ejercitan en esta habilidad desde la juventud. Cuando queda vacante un cargo de importancia, 5 o 6 de estos candidatos solicitan al emperador que les permita divertirlo bailando sobre una cuerda. Actúan sobre un fino hilo blanco de unos 60 centímetros de largo a unos 30 centímetros del suelo. Aquel que salta más alto sin caerse consigue el cargo. Pero muchos sufren accidentes mortales durante aquellas demostraciones. El emperador ordena también a sus autoridades que actúen en la cuerda floja a intervalos regulares durante su permanencia en el cargo para determinar si siguen estando capacitados. El visitante no dejará de advertir que las costumbres funerarias de este país de enanos son un poco extrañas. Los liliputienses entierran a sus muertos de forma vertical, pero con la cabeza hacia abajo, porque sostienen la creencia de que al cabo de 11.000 lunas se levantarán de nuevo. Pero hay que decir que ellos conciben la tierra como algo plano. Claro. Y creen que cada 11.000 lunas ese plano se da vuelta y hay resurrección general, de manera que los enterrados cabeza abajo se encontrarán en el momento de su resurrección listos y de pie. Muy bien. Hay que decir que los más ilustrados, discúlpeme, Sí. sostienen que esta doctrina es absurda. Citemos a un enano de las leyendas de nuestro país. Se llama Yací Yateré y anda por Misiones y Corrientes. Dicen que es un hermoso enano rubio y barbudo que recorre el campo desnudo con un sombrero de paja en la cabeza y en la mano un bastón de oro que jamás abandona. Ese bastón le permite hacerse invisible y en él se halla el silbato que produce el estremecedor llamado que advierte su presencia y deja sin dormir a las mujeres. Ajá. El enano Yací Yateré habita en la selva. Su guarida está en los troncos, de donde sale por las siestas y a menudo también de noche, sobre todo cuando hay luna llena. Rapta niños para jugar un rato con ellos y para abandonarlos luego en el monte, envueltos en enredaderas.
También rapta muchachas hermosas para satisfacer sus apetitos. Nacen de aquellas uniones criaturas que revelarán luego las mismas inclinaciones del padre. Le gusta la miel silvestre, le gusta. También mascar tabaco, por lo que algunos, para granjearse su amistad, alimentan su vicio dejándole unas hojas de tabaco en los sitios que frecuenta. A los pocos días se mostrará el enano al que así busca su compañía. Incluso le hablará y se convertirá en su amigo fiel. Pero si usted olvida una vez dejarle el regalo habitual, él y así ya te montará en cólera, destruirá cosechas, soltará animales e incluso procurará llevarse a la mujer de aquel que pretendió sostener su amistad sin dádivas. Quizás los enanos legendarios más famosos son los que pertenecen a la mitología nórdica. Ahí en la alucinación de Gylfi se cuenta que de las carnes muertas de Ymir, el primero de los gigantes, nacieron unos gusanos a los cuales los dioses determinaron conferirles aspecto humano y les otorgaron inteligencia. Los dos primeros enanos fueron Mosognir y Durin. Según se dice, les dieron talla pequeña para que pudieran descender fácilmente por los conductos subterráneos para dar con el oro que la tierra mantiene en su seno. Poseían poderes mágicos que les permitían encontrar las vetas más ricas de metales preciosos y elaborar con ellos cualquier tipo de arma o artefacto. Estos enanos andaban siempre sucios. Según el Edda, los enanos nórdicos solo aparecían de noche sobre la superficie debido a que el sol los convertía en figuras de piedra. Como sabemos, eran grandes artífices, excelentes mineros y herreros. De los talleres de los enanos, talleres subterráneos, salieron las 10 grandes obras que más enorgullecieron a los ases del Asgard. Vamos a nombrarlas. A ver. Primero, el martillo de Thor, el martillo Mjolnir, que rompía absolutamente todo lo que golpeaba, y si era arrojado volvía a las manos de su dueño. No erraba jamás el golpe, y si era necesario, se hacía tan pequeño que uno podía disimularlo en cualquier parte. El martillo venía también con unos guantes que permitían empuñarlo. Otro regalo a Thor fue el cinturón Megingjard, que cuando el dios se lo ponía, doblaba sus fuerzas. Tenía el doble de fortaleza. Estaba también el anillo de Odín, el anillo Draupnir. Cada noche aquel anillo producía otro anillo, exactamente igual al primero. Bueno, esto hacía rico a quien poseía aquel anillo. Habían logrado también gestar al jabalí Gulimbursti, uno de jabalí de cerdas de oro, que corría más veloz que un caballo por agua y por aire. Otro invento fue el collar de Freya, el collar Brisingamen, que estaba hecho de lágrimas. El cuerno Gjallarhorn, que solo podía hacer sonar Heimdall, el centinela de Odín, que veía todo a 1000 leguas de distancia. Bueno, el sonido de ese cuerno debía solo ser oído cuando hubiera de anunciarse la lucha final, el Ragnarok. También fabricaron la nave Skidbladnir, que era tan grande que cabían todos los ases con sus armas y sus arreos. Los ases eran los dioses. Tenía viento favorable propio, cualquiera fuere su rumbo. Cuando no había que hacerse a la mar, podía plegarse como una servilleta y guardarse en una bolsita o en el bolsillo del caballero. Otro invento fue el caballo. No, el caballo no, el cabello. Estamos hablando de Sif, la esposa de Thor, ¿no? En una ocasión, Loki, el señor de los engaños, hizo víctima de su perversidad a Sif. Mientras dormía, le cortó la cabellera. Cuando Sif se despertó y notó la falta de caballo, bramó de furia. Y Thor también se enfureció, ¿no? Porque le encantaba el pelo de su esposa. Claro, muy bien. Entonces buscó a Loki, lo tomó entre sus manos dispuesto a destrozarlo, y cuando Loki estuvo a punto de morir, le dijo, con voz estrangulada, evidentemente:
Te juro, Thor, que obligaré a los enanos mágicos a que hagan brotar en la cabeza de tu esposa una cabellera de oro puro. Y los enanos fabricaron ese pelo de oro vivo para Sif, que crecía como pelo normal, pero era oro. Loki salvó así su vida. Y el último invento fue la espada de Odín, Gungnir, que jamás se desviaba de su objetivo. También eran capaces, o fueron capaces, hemos contado esta historia, de mezclar hidromiel y sangre, y quien bebía aquella mezcla se convertía en poeta. Qué bueno. Es toda una receta para tener en cuenta, Sí, Alejandro. claro. Pero pensaba que finalmente esta cuestión que Jonathan Swift utiliza de manera tan sutil y astuta es siempre una cuestión de perspectivas y proporciones, y que son los mitos los que han condicionado la mirada del hombre de Occidente a estas cosas. Imagino también el temor de algunos sacerdotes jesuitas viendo al Pombero y a estos personajes como a Yacyia Teré, dando vueltas por allí sin explicarse cosas que tenían que ver con el deseo simplemente. Claro. Pero también pienso en los conquistadores europeos en África que alguna vez se encontraron con los pigmeos, y también hay una escena graciosa de un conquistador porque le preguntan ¿cómo supiste que eran pigmeos? Encantado Mr. Livingstone, ¿no es cierto? Bueno, porque me llegaban por la cintura todos estos habitantes, y que sin embargo no dudaron cuando hubo que hacer un intercambio territorial en poner a los pigmeos en territorio de los tutsis, que son esas gentes altas. Pero oyendo a los míticos, a los personajes míticos, siempre que hay personajes con algún grado de malicia y que permite esa malicia ver la potestad que tienen sobre los seres supuestamente superiores, que son pequeños. Los duendes son enanos, los elfos de la mitología celta son enanos. En Blancanieves hay 7 enanos que son los que finalmente la acogen en el bosque y la reciben y la guardan ahí. Pulgarcito o Vulgarcito, según algunas versiones, es también un ser muy pequeño, y sin ir más lejos, Papá Noel hace trabajar, explota un montón de enanos, de pequeños duendes enanos en su taller, y hasta los extraterrestres han cobrado esa forma de seres pequeños. Quiero decir que en esta cuestión de las proporciones el mito ha sido mal interpretado por los hombres en Occidente, al menos, porque una cosa son esos caminos sinuosos y pequeños donde unos seres imperceptibles hacen que lo imperceptible de la realidad sea esa materia sutil que no aparece ante los ojos y que sí se vive con las almas. Pero después están los otros que narran historias y que reducen los asuntos a niñedades, a pequeñeces, aquellos que en una biografía, en una gran historia de amor, toman, por ejemplo, el desaire, una llegada tarde o cualquier pavada, una mancada, y la agrandan a sus ojos como si ellos se fueran volviendo súbitamente enanos. Aquellos que confunden las cuestiones ocasionales y coyunturales, ya sean dolores o alegrías, con las grandes alegrías y con los grandes dolores, y esos son los que toman una perspectiva de enanos para ver la vida. Por eso digo que a la hora de seguir ciertos pasos respecto de las proporciones y las miradas y las perspectivas, es mejor seguir esa imperceptible huella de los cuentos y de los mitos donde no hace falta ver a nadie pequeño para saber que están ahí. Lo otro, aquella especie de confusión sobre lo importante, lo trascendente y lo miserable cotidiano, esa sí que es la huella de los enanos. Y Huella de los Enanos se llama esta canción que pertenece al radiocine Blancanieves y que está grabada por un septimino que componen muchos amigos de esta audición. Huella de los Enanos. Adelante.